Estimados alumnos del Salón Uni, tengan ustedes un hermoso, grato y fraterno saludo a la distancia de parte del profesor Germán Silvera. Y como ya es de costumbre, los colegios Ciberuni y mi persona estamos muy preocupados por tu educación. Por lo tanto, empezaremos ahora con física y tendremos que continuar el tema que es muy extenso, pero muy significativo para tu educación. ¿De acuerdo? Empecemos. Las magnitudes físicas. Profesor, ¿qué cosas son las magnitudes físicas? Muy bien. Desde la antigüedad nosotros hemos buscado poder encontrar la idea de una medición. Eso es una magnitud, algo que podamos medir, pero que podamos medir tangiblemente, es decir, que sí le podamos dar un número a esta medición. Por ejemplo, eh, el amor, muchos dicen que es una magnitud escalar, pero sin embargo el amor tú no lo puedes representar numéricamente. Entonces no podría ser una magnitud. Una magnitud sí lo puedes representar numéricamente, como por ejemplo el calor, ¿no? Que lo representa mediante la temperatura, ¿no? La velocidad, la aceleración. Entonces, a esas magnitudes, ¿no? Que son entes que podamos medir, nosotros le vamos a llamar magnitudes físicas. Existen dos. Tenemos las magnitudes escalares y vectoriales. Y dentro de eso también tenemos las fundamentales y las derivadas. Aquí, por ejemplo, vemos un cuadrito de las unidades básicas del psi, es decir, las magnitudes físicas fundamentales, ¿no? Como la longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Son las magnitudes fundamentales. Quiere decir que de estas parten las demás. Todas las demás, como velocidad, presión, aceleración, volumen, área, todas esas son magnitudes derivadas, ¿de acuerdo? No son magnitudes fundamentales. Muy bien. Ahora, aparte de todo esto, las magnitudes escalares son aquellas que nosotros lo podemos representar numéricamente. Punto, nada más. Pero hay... Esto de aquí es lo que nos importa bastante. El vector, o sea, una magnitud vectorial. Para nosotros, ¿qué es una magnitud vectorial? ¿Es idéntica al escalar? Sí, porque lo podemos representar numéricamente, pero aparte de todo eso, debe tener un sentido y una dirección. Es decir, que para que sea un vector debe tener tres cosas: módulo, que es la representación numérica, sentido y dirección. Veamos un ejemplo. Aquí vemos un vector que le he puesto de color azul, el vector V, ¿de acuerdo? Ese V, ahí está específicamente su nombre, ¿de acuerdo? La bolita, ¿no? Es el punto de aplicación o punto de inicio, se dice, ¿no? La flechita, la cabecita, es el sentido. Importante, por favor. Eso que está con llave, que es todo el tamaño del vector, eso para nosotros es el módulo que lo representamos numéricamente. Y la línea de acción roja es la dirección, que para tener mejor noción tenemos que hacerla chocar con el eje de las abscisas. ¿Cómo sería si fuera así? Ahí vemos otro ejemplito, ¿ves? Si esa dirección, ¿no? Que es la flechita, la chocamos con el eje de las abscisas, forma un ángulo. En este caso le he puesto alfa. Entonces ese alfa numéricamente representaría mi dirección, ¿no? Ese alfa numéricamente representaría la dirección que yo estoy buscando, pues, ¿no? En este caso, ¿no? Numéricamente hablando, mi alfa sería mi dirección, ¿no? Ahí está, ¿no? Perfecto. Continuemos. Suma vectorial. Esto es lo que nos va a importar bastante aquí en este capítulo, ¿no? Es lo que más nos va a importar. La suma vectorial es muy sencilla, lo voy a hacer explicar esto con un ejemplito para que evitemos la teoría que es, por así decirlo, un poco tediosa al escucharla, pero que si lo vemos de manera ejemplificada es más fácil de entender. Digamos que aquí tengo un vector A, puede ser letra minúscula o letra mayúscula, ¿eh? Por aquí tengo mi vector B, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Si yo quiero hallar la suma vectorial, yo los debo unir, pero no los puedo unir por unir. Yo tengo que unir la cabecita, que en este caso es el sentido, no te vayas a olvidar porque lo vimos en la parte de cómo es el vector, ¿ya?
yo tengo que unir el sentido, ¿no? La cabecita, con el punto de inicio o punto de aplicación del otro vector. No se olviden, ¿ah? Esto ya lo hemos hablado hace un ratito, ¿no? Para nosotros de modo práctico va a ser inicio cabecita. Entonces, ¿cómo sería si yo lo junto? De esta forma. Si te das cuenta, el vector A, ¿no? Su cabecita está unida al punto de inicio, que le he puesto de color azul, del vector B. ¿Te das cuenta? Entonces, una vez que yo los uno, al vector, al vector que se forme del punto de inicio principal con la cabecita final, a ese vector se le llama vector suma. En este caso, ¿no? En este caso lo vamos a marcar el vector de color azul. Si te das cuenta, acá está mi vector de color azul. Todo este vector de color azul, ahí está. Mi vector de color azul inicia en el inicio de todo el sistema, que fue el inicio de A. Y culmina en la cabecita del que culmina, que en este caso es B. Entonces, este vector, ¿no? Este rayo OB, como geometría se dice, se llamaría el vector A más B, ¿no? Y en modo general, ¿no? Si yo tengo aquí, por ejemplo, el vector A, el vector B, el vector C, el vector D, mira cómo están esas flechitas y mira al costado cómo se han unido. De lo que estaba así, cómo se han unido acá. Si te das cuenta, el vector B es el inicio. Aquí el vector B es el inicio, ¿ves? Ahí está, este es el inicio. Este es el punto inicio, cabecita. Luego que viene, punto, cabecita. Luego punto, cabecita, punto, cabecita. ¿Quién es el vector final? El vector final aquí para nuestro gráfico, en este caso, es el vector D, ¿no? Entonces, ¿cómo será el vector resultante? Muy fácil, lo vamos a poner de color verde. El vector resultante sería el vector que está acá de color medio gris, S, ¿no? Ese sería mi vector resultante. ¿Cómo me doy cuenta que es el resultante? Porque su inicio, valga la redundancia, inicia con el que inició, valga la redundancia, y su cabecita choca con la cabecita del que terminó, del que culminó, ¿no? Entonces ese sería mi vector resultante. ¿Cómo lo represento? Lo represento de esta manera, ¿no? En este caso yo le he puesto al vector resultante la letra S, ¿no? Y sería S igual a A más B más C más D. Ojo, esta representación que vemos acá, no es una representación numérica, es una representación de la suma de vectores. No significa que si A vale 1, B vale 2, C vale 3 y D vale 4, ah ya profesor, entonces S vale 10. No, 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 no. Mucho cuidado, ¿sí? Esta es una suma vectorial y esta de acá es la representación de dicha suma, más no es una operación numérica, ¿de acuerdo muchachos? Importante lo que les voy diciendo, no se vayan. Entonces, vamos a hablar en forma general. El método del polígono, que es lo que te acabo de explicar, es los vectores se dibujan uno a continuación del otro respetando su magnitud y dirección, y el vector resultante es el que une el origen del primero, ven como les dije, el punto origen del primero con el extremo del último, ¿no? Y ahí estoy poniendo dos ejemplitos, mira, ve cómo A y B lo puedo unir de dos formas diferentes y al final se obtiene la misma resultante. Quiere decir que aquí se cumple la propiedad conmutativa, ¿no? A más B igual a R es lo mismo que B más A igual a R, ¿correcto? Es demasiado importante aprenderte esta parte de que la suma de vectores es conmutativa. Observemos. Ahí yo veo, por ejemplo, que todos los vectores están unidos, mira, inicio final, o sea, el inicio con la cabecita, inicio con cabecita, observa A, está unido con el inicio de B, cabecita de B, inicio de C, cabecita de C, y así todos están igual. Cuando ocurre eso, ya no hay un vector resultante,
O sea, no hay uno que me diga, oye, este inicia y este termina. No lo hay. Esto se llama circuito cerrado, es un polígono cerrado. Por lo tanto, la resultante es igual a 0, ¿no? Ahí lo estoy poniendo. Quiero que observes bien. Está el cuadrito rojo. La resultante sería igual a 0. Ahí dice que es demasiado importante, por favor. No olvidarse. Importante. Entonces, veamos cómo es que se resuelven algunos ejemplitos sobre vectores, muchachos. Ejemplo, ahí vemos, ejemplito. A ver, este es un ejemplito de teoría, mira. Dice, en un laboratorio químico se realizó una medición con pipeta de 50 mililitros de ácido clorhídrico, ¿no? Sabiendo que está a una temperatura ambiente de 21 grados Celsius y a una presión de una atmósfera, diga usted qué tipo de magnitudes están involucradas. A, dos magnitudes fundamentales y una derivada. B, dos magnitudes derivadas y una fundamental. C, tres magnitudes fundamentales, tres magnitudes derivadas o dos fundamentales y dos derivadas. Esta es una pregunta que ha venido en el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es muy parecida a una que también vino en un examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si no me equivoco, del año 2013 vino una de estas preguntas, ¿no? El año 2017 vino otra parecida. Entonces, es importante también saber la teoría. Veamos cómo es que se resuelve esto de acá. Es muy sencillo. Observa bien claro, dice, en un laboratorio químico se realizó una medición con pipeta de 50 mililitros de ácido clorhídrico. Mira esta parte, 50 mililitros. Este es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy midiendo, ahí está el grafiquito, ¿ves? Estoy midiendo con la pipeta en ese matraz ácido clorhídrico, pero estoy hablando de ¿qué? Estoy hablando de volumen, por supuesto, 50 mililitros volumen. Y el volumen no está en las fundamentales. Recuerda el cuadro de las fundamentales, solamente son 7, ¿ah? No te vayas a olvidar, solamente son 7. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia en calor, ¿no? Que es la candela, ¿no? Intensidad luminosa. Entonces solamente son 7. Entonces, no te vayas a equivocar, por favor. El volumen no está dentro de esas 7, sería una magnitud derivada. Luego de eso, si seguimos, dice, sabiendo que está a una temperatura ambiente de 21 grados Celsius, ¿no? Es más, aquí hasta el número que está, el número 21 es innecesario, ¿no? Más aún porque acá te está soplando, pues, ¿no? Indirectamente acá te está soplando, pues, ¿no? Dice temperatura, pues, ¿no? Entonces ahí está mi termómetro, me representa la temperatura y la temperatura sí está dentro de esas 7, ¿verdad? Por lo tanto, la temperatura es una magnitud fundamental. Por último, dice también una atmósfera, ¿no? Aunque también es relativo a esto porque te está soplando aquí la palabrita importante que dice presión. Entonces, la presión de una atmósfera para nosotros, ¿no? Presión es una magnitud derivada, no está dentro de las 7 fundamentales. Entonces, por lo tanto, tenemos dos magnitudes derivadas y una fundamental, ¿no? Ahí está. ¿No? Entonces la clave de la respuesta sería la B, ¿no? Vamos a marcar la B, ¿no? Esta sería la clave, ¿no? Siguiente ejemplito. Dice, para el conjunto de vectores mostrados, determina la resultante. Mira, este es un problema clásico. Obviamente ahora en los exámenes de admisión, ¿no? Te dice, pues, ¿no? Un conjunto de vectores es algo que bla, 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 y te pone un montón de teoría para definir al final que ella es la resultante, ¿no? Eso es tipo deco, ¿no? Hay que tener en cuenta eso de ahí, es importante, ¿no? Hay preguntas que dicen, ¿no? Un vector resultante puede reemplazar un conjunto de vectores produciendo el mismo efecto en el sistema de vectores que lo conforman. Para el siguiente conjunto de vectores mostrados determina la resultante. O sea, es lo mismo, ¿no? Pero sin embargo la pregunta es más extensa. Entonces hay que tener mucho cuidado con la lectura, ¿ya, muchachos? Aquí solo nos dice ya la resultante. Entonces está muy sencillo. Vamos a empezar con la resolución. Primero observemos una parte de este gráfico.
Nos piden a nosotros la resultante, o sea, A más B más C más D más E. ¿Ya? Lo tienes que escribir así, A más B más C más D más E. Siempre, primer paso, me escribes la resultante, que sería en este caso A más B más C más D más E. Primer paso. Segundo paso, observa un gráfico que te dé una indicación. En este caso, la parte superior del gráfico, yo lo he puesto aquí, y ahí tengo A, B y C. Si te das cuenta, el vector A y el vector B están unidos, inicio con final, o sea, se están sumando. Y el vector C es el que está el inicio con el inicio y el final con la final, ¿no? Cabecita a cabecita, ¿no? Entonces aquí sí que el vector C es la suma de A más B. Entonces yo lo puedo representar esta gráfica como si A más B es igual a C. ¿De acuerdo? Siguiente gráfico, la parte de abajo, si te das cuenta, ahí observamos a C, a D y a E. E igual, mira, si te das cuenta, D con E están unidos, inicio, final, y el C hace que se una todo, ¿no? Inicio con inicio, cabecita con cabecita. Entonces la C nuevamente es la resultante de la suma de D más E. Entonces esto yo lo puedo escribir como que C es igual a D más E. Entonces, una vez que ya hice mi análisis, entonces vamos a recordar aquí en esta parte, la resultante es A más B más C más D más C. Entonces, la resultante, en este caso, sería pues A más B más C más D más C. Pero A más B, ¿cuánto vale? C. Y luego también D más C, ¿cuánto vale? C también. Entonces mi R es como si fuera C más C más C. Y por lo tanto mi resultante sería 3C. Un ejemplito sencillo de resolver, pero que es uno de los más complicados cuando viene un examen de admisión. Esta también es de la CEPRE de San Marcos, muchachos. Muy bien, señores. Entonces ya en esta primera parte de las diapositivas hemos visto lo que son el método gráfico y cómo darle forma a los vectores. Ahora vamos a ver la segunda parte, en la que vamos a analizar los vectores ahora sí más matemáticamente. Entonces vamos a conocer un nuevo método, el método del paralelogramo. Veamos, si yo tengo ahí dos vectores, mira, el vector A y B, ¿cómo hay esa resultante grandota, esa R gigantesca que está ahí? Fácil, aplicando esta fórmula. Profesor, pero en la fórmula yo veo coseno de teta, no entiendo, esa es la ley de cosenos, pero ¿de dónde saco teta? Mira, alumno, no te preocupes. El teta es el ángulo que se forma entre estos dos vectores. Entonces, teniendo estos datos, es muy fácil resolver. Veamos un ejemplito. Dice, determinar el módulo del vector resultante en el siguiente gráfico. Ahí está mi gráfico, mira, observa, ¿ves? Nos piden R, nos dan los vectores que vale 4, vale 2 y el ángulo que está a 60. Entonces simplemente aplico la fórmula, lo reemplazo y R me sale 2 raíz de 7. Sencillo, ¿verdad? Tener en cuenta lo siguiente, chicos, importantísimo, ¿eh? Si yo tengo dos vectores que forman un ángulo de 120 y tienen el mismo valor, por favor, aquí quiero aclarar algo, tienen que tener el mismo valor, si no, no cumple. Ahí está, acá es K, en este caso aquí también es K, entonces tienen el mismo valor. Si tienen el mismo valor, ¿yo cómo puedo hallar la resultante R, que estaría así, verdad? Muy fácil, pues chicos. Siempre y cuando sea el ángulo de 120 grados, la resultante también es igual al valor de K. Veamos un ejemplo. Miren, ve, a pesar de que este es salón uni, de todas maneras, vamos a ver un ejemplo sencillísimo que vino en la Universidad de San Marcos. Mira, imagínate, ¿ah? Obviamente que en la uni viene un poco más complicado, ¿eh? Pero vamos a ver un ejemplito práctico de esto. Después vamos a hacer algunos problemas uni. Dice, ejemplo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2015-1. O sea, sí ha venido en un examen de admisión. Dice, dos fuerzas F1 y F2, cada una de 100 newton de magnitud, actúan sobre un punto como se muestra en la figura. Dice, determina la magnitud de la fuerza que equilibra estas dos fuerzas. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahí está la figurita. F1 y F2, cada uno vale 100 newton, o sea, son iguales. ¿Y el ángulo cuánto vale? 120. Aquí no tengo que resolver nada. De frente, profesor, ¿la clave cuál sería? La E.
Porque si cada uno vale 100 unidades, entonces mi vector resultante también vale 100 unidades. ¿Ves? Qué pichanga esta pregunta, ¿te das cuenta o no? Muy bien, método de la descomposición rectangular, te lo voy a explicar. Si yo tengo un vector en realidad, un vector en este caso el de color rojo, el vector F, y este vector forma un ángulo con la horizontal. Aquí es importante lo que te estoy diciendo. El ángulo debe ser con el eje de las abscisas. Repito, el ángulo debe ser con el eje de las abscisas. Lo repito una vez más. El ángulo debe de ser con el eje de las abscisas. Por favor. ¿Ya? Si yo tengo eso, entonces lo puedo descomponer en sus dos componentes, valga la redundancia, ¿ya? El f sub x, que pertenecerá a las abscisas, y el f sub y, que pertenecerá a las ordenadas. ¿Cuánto valdrá el f sub x? Valdrá f coseno de teta, utilizando resolución de triángulos en trigonometría, ¿no? ¿Y cuánto valdrá el f sub y? F seno de teta, ¿de acuerdo? Profesor, pero ¿cómo voy a hallar ese seno, ese coseno? No me acuerdo muy bien de trigo. No te preocupes, mira, ahí están los triángulos notables. Igual hay más, pero no te preocupes, en el cuadrito los he puesto. Está el de 16, el de 74. Mira, para que lo observes y no te pierdas. ¿Ya? Y he puesto el valor del seno, el coseno y la tangente, que es suficiente para poder utilizarlo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplito, mira, observa. Dice descomponer el vector A. Ahí está el vector A, mira, vale 80 unidades. Me piden descomponerlo, o sea, voy a hallar A sub Y y voy a hallar A sub X. Si yo aplico la teoría, el A sub X sería 80 coseno, ¿no? Del ángulo que se forma, que es 53. Repito, ¿el ángulo con qué eje debe estar? Perfecto, con el eje de las abscisas, no te olvides. Entonces me saldría 80 por 3 quintos y vale 48. El A sub Y de la misma forma, con el seno de 53 y me sale 64. Importantísimo, aquí el valor de A yo lo puedo poner así, mira, a ver, si te das cuenta lo puedo poner de forma de par ordenado, ¿no? 48,64, ¿no? Que si lo entiendes por el plano cartesiano, ¿no? Abscisa y ordenada, ¿cierto? Es importante aquí, mira, Homero te lo está aclarando. No te vayas a olvidar, lo puedes poner de forma de par ordenado. Ahora, aquí en este cuadrito te he puesto que el f resultante, ¿no? Aplicando la ley de cosenos, ¿no? Es lo mismo que, o muy parecido al teorema de Pitágoras, pues no prácticamente, ¿no? Quiere decir que si yo agarro el 48 y el 64, profesor, y opero, ¿me va a salir 80? Sí, te va a salir 80. ¿De acuerdo, muchachos? Veamos más ejemplos sobre estas cosas. Problema tipo admisión. Este problema vino en la Universidad del Callao. Observa, dice, dado los vectores A y B de módulos 2 y 3, determine el módulo de la resultante. Muy bien, aquí está mi vector A y está mi vector B. Está separado, ¿no? El vector A forma 10 grados con la horizontal y el vector B forma 50 grados con la horizontal, ¿cierto? Muy bien. Primero vamos a hacer coincidir los puntos de inicio. Mira, ¿cómo será si yo coincido los puntos de inicio? Aquí está mi vector A. Ahí está. Mi vector A. Aquí está mi vector B. Perfecto. Ya los uní. ¿Te das cuenta o no? Y ahora si yo los uno, ¿cuánto será el ángulo total? A ver. Muy bien. 60 grados. Perfecto. Entonces una vez que ya tengo eso, ya están los vectores, ya tengo el ángulo, yo puedo hallar mi vector resultante aplicando la ley de cosenos, pues, ¿no? Ahí está, en este caso coseno de 60 porque ese es el ángulo de abertura. Reemplazamos y el valor de la resultante me sale raíz de 19 unidades, ¿no? La clave en este caso, muy facilito, la clave me sale la D. Sigamos. Este ejemplo, este sí es uni, señores. Dice, la representación de un vector se puede hacer como un par ordenado si se encuentra contenido en un plano, como se muestra en la gráfica de vectores. Dice, determina la resultante e indica qué cuadrante del plano cartesiano se encuentra. Mira, si te das cuenta tú, los vectores no tienen una letra en específico, entonces lo primero que voy a hacer es poner una letra para poder identificar qué hacer. A este le voy a llamar A este le voy a llamar B y a este le voy a llamar C. Entonces, recuerda que te dije que el ángulo, importante aquí, debe ser el ángulo que está con el eje de las abscisas.
¿El 45 está con el eje de las abscisas? Sí. ¿El 37 está con el eje de las abscisas? Sí. Te pregunto, ¿el 16 está con el eje de las abscisas? No, ¿verdad? Por lo tanto, ese no vas a utilizar. ¿Ah? Si tú no te das cuenta y utilizas eso, malogras el problema, muchachos. ¿Ah? Tienen que tener mucha consideración con eso. Ahí se va a utilizar el 74 grados, que es el que está con el eje de las abscisas. Entonces, estos ángulos son los que voy a utilizar. ¿De acuerdo? Listo, una vez que ya tengo eso, entonces, primero voy a hallar las componentes de A sub X, A sub Y, aplicando la fórmula de la descomposición rectangular, ¿no? Ahí está, A coseno de 45 y el otro A seno de 45. Luego vamos a hallar las de B, ¿no? Ahí está, ¿no? Igualito, ¿no? Sería el valor por el coseno de 37 y seno de 37. Y de la misma forma el de C, pues, ¿no? Muy sencillo, ¿verdad? Listo, una vez que tengo eso, que son los valores, ahora voy a colocarlos en coordenadas de acuerdo a su ubicación. Esto es importante porque no lo puedes poner por poner, sino de acuerdo a su ubicación en el plano cartesiano. En este caso, por ejemplo, A está en el segundo cuadrante, por eso la abscisa es negativa y la ordenada positiva. Por eso es que el vector aquí tiene este valor, ¿no? Que está acá, debe haber resaltado, menos 10,10. ¿Por qué? Porque la abscisa es negativa y la ordenada positiva, ¿ves? B está en el primer cuadrante y ahí ambos son positivos, por lo tanto su valor sería en este caso 8,6. Y C está en el tercer cuadrante donde ambos son negativos y por lo tanto el valor de C sería menos 7, menos 24. Listo, una vez que tengo eso me piden allá la resultante que será la suma, ¿no? Vectorial A más B más C, que es lo mismo que decir menos 10,10 más 8,6 más menos 7, menos 24. Operando eso me sale que R vale menos 9, menos 8. Aquí tener en cuenta que menos 9, menos 8, como ambos son negativos, significa que está en el tercer cuadrante, muchachos. Ya es importantísimo. Otra cosa más que acá te voy a aclarar. Esto yo lo puedo representar de esta forma, mírame. Menos 9i menos 8j. ¿Por qué? Porque vectorialmente también se puede escribir así. SI significa eje de las abscisas y SJ significa eje de las ordenadas. Como son negativos, por eso es menos 9i menos 8j, ¿no? Por ejemplo, si yo tomara aquí, vamos a ponerle un check para que te identifiques de lo que estoy hablando. Ahí está. Si yo tomara ese, ¿cómo se escribiría? Muy bien, menos 10i más 10j. El de aquí, ¿cómo lo escribiría? Muy bien, 8i más 6j, ¿no? Perfecto. ¿Y el de aquí cómo le escribiría? Menos 7i menos 24j. Perfecto, ¿no? Esa es otra forma de escribirlo, ¿ya? Si no te viene en par ordenado, te puede venir así con la i y con la j. No te asustes, es lo mismo. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien, este ha sido el curso de física. Disculpen que la diapositiva haya sido extensa, son casi 30 minutos. Pero es que la parte teórica de Uni, en este caso, es bastante tediosa y bastante amplia, ¿no? Entonces he querido facilitarles toda la teoría explicándole lo más sencillo posible. No se olviden, por favor, resolver el material que les voy a adjuntar junto con este video, ¿ya? Y enviar al correo electrónico lo que ustedes están avanzando. ¿Sí, chicos? Los quiero mucho. El profesor Germán Silvera. Un saludo, un abrazo enorme a la distancia. Bendiciones. Cuídense su salud, bendiciones para su hogar y que Dios siempre esté con ustedes. Hasta la próxima.